Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos al curso. Eso era antes de cámara, pero volviendo al caso, justo por eso grabo las sesiones y las cuelgo a YouTube, para que ustedes tengan Ya está. respaldo de la clase. Hola, Jael, ¿cómo estás? ¿Puedes activar un poquito el audio para que me puedan escuchar? Ahorita abro el micrófono para dudas o algo así. Y bueno, aquí la idea es que sea dinámica. Sé que están acostumbrados a que la clase de historia es un tanto expositiva, el profe habla, el alumno escucha, toma notas. Eso es como que muy tradicional. En su momento lo hice como estudiante, lo empecé a hacer como profesor, pero he encontrado que es mucho más enriquecedor si aquí abrimos el tema para diálogo, para que ustedes participen. A mí me parece importante eso, a razón de que con eso puedo ver cuál es el alcance de las explicaciones que doy, si el material es pertinente y sobre todo también qué tanto van avanzando. Como les comenté cuando me hicieron el primer contacto, mi idea también es hacerlo práctico en tanto que tengamos algunos exámenes, dependiendo de el ritmo del curso. eh, es si esos exámenes los vamos a hacer en horario de clase, que me parece interesante porque pues eso permitiría que eh, puedan ustedes practicar y sensibilizarse al entorno al que se van a enfrentar. Me gustaría ver si por aquí tengo gente que va a hacer el examen por primera vez. A ver, levanten la mano quién va a hacer el examen por primera Yo, vez. Ok, Diana. yo, Eva, Rubí, Ali, wow, wow, wow. yo también. 5, wow, interesante. Bien, esperemos que queden en esas 6. Y me acordé de ti, Gel, que vas para medicina. Bien, aquí me parece todavía más pertinente realizarlo en horario de clase para que ustedes tengan, reitero, esta sensibilidad, esa sensibilización al ambiente al que se van a enfrentar. Los exámenes que yo diseño son apegados al programa que maneja la UNAM en Historia de México y procuro diseñarlos de tal manera que realmente les sirva para medir no solamente sus conocimientos, sino también sus habilidades en cuanto a enfrentar el examen. Diana, Rubí estuvieron conmigo en un taller que eh, di durante 2 meses sobre tips de estudio, técnicas de estudio. Bueno, no sé si por aquí llegaron a ver esa publicación. Le estuve promocionando mucho. Creo que por el nombre exótico que le puse y la propuesta no fue tan tomada en cuenta, pero la idea de ese taller era controlar los nervios y tener tips. Y justo por eso me interesa que este curso tenga ese tipo de espacios para que ustedes vayan practicando, vayan mesurando esos nervios, esa incluso hasta la manera en cómo están gestionando el reloj y cómo se están enfrentando al examen. Y en las correcciones, pues tengamos la ocasión de ver no solamente qué tanto manejan los contenidos o qué tanto les falta estudiar, sino incluso evaluar cómo es que están estudiando, porque por ahí eso es algo importante. Entonces me parece que eso es algo que le da un toque a mis clases de historia, pero reitero, siempre en consideración de cómo va a ir el curso. Si el curso va lento, entonces a mí me queda un poco margen de hacer esas pruebas. No están exentos de ellas, pero pues habría que echar mano de que yo les mando las evaluaciones y posteriormente les paso la lista de respuestas. Ustedes se califican y me cuentan cómo les fue. También les sirve, pero me parece más importante que la hagamos en vivo y a todo color. ¿Sale? Para ello, pues requiero mucho que paulatinamente ustedes pasen de ser estudiantes pasivos que solamente están oyendo la misa de 2 a 4, que tiene que ver sobre los próceres de la patria, y sean mucho más activos y dinámicos. ¿Sale? Reitero, la intención de esto es generar un diálogo entre ustedes y nosotros. Si el curso agarra un ritmo bastante bueno, por supuesto que vamos a tener un mayor colchón para incluso hacer ejercitaciones. ¿Sale? ¿Qué más les iba a contar al respecto? Bueno,
también hacia el final del curso, o más bien en esta ocasión lo voy a partir en dos. El día viernes voy a compartirles las presentaciones que vaya ocupando de aquí a ese día para que ustedes tengan otro respaldo extra en casa. Mis presentaciones no son síntesis de lo que viene en su guía, sino más bien son, digamos, una orientación para que yo pueda dar clase. Es un respaldo, ¿ok? Sin embargo, sí, por ahí hay material que les pudiera ayudar, entonces yo no tengo ningún inconveniente en compartírselo, ¿sale? Es importante que lean la guía, que le pongan atención, para que además me digan al final del curso qué requiero mejorar. O si por ahí hay un tema que quedó medio guango, pues hacer una futura edición y que quede más efectiva y más padre, ¿no? Entonces, la cuestión. Reglas, pues procuro abrir la clase entre 2, 2 y 5, a veces 2, 6, porque bueno, el equipo que ocupo es algo viejito y ya me tarda un poquito en abrirla. Cuando estemos con las participaciones, para evitar que esto sea como si fuera una sesión del Congreso de la Unión, porfa me alzan, me alzan la mano, yo voy a ceder la palabra. No somos tantos, lo cual eso hace que sea más factible para trabajar. Sin embargo, sí les pediría que fueran un tanto concretos en sus comentarios para que otras personas puedan tomar la palabra y también para poder avanzar de manera constante en el desarrollo de los contenidos, ¿ok? Entiendo que están acostumbrados a que se les deje tarea, a que les pidan mil y una actividades. En lo personal llevo 6 años como profesor, no más, espérense. No, ya como 8 años dando este tipo de curso. Este sería como el primero en modo virtual. Y no, las tareas sencillamente no me funcionan, sobre todo considerando que tengo aquí gente que todavía está concluyendo su bachillerato y o está trabajando. A ver, vamos a hacer ese segundo sondeo. ¿Quién de aquí está todavía con el bachillerato? Levanten la manita. 1, 2. ¿Tú también, Jael? 3. Ok. Dayana, ¿no estás también estudiante de bachillerato? No, estoy Ah, trabajando. estás trabajando, ok. Bueno, ahorita Sí, vas tú. ya alcé mi mano. Ok, muy bien. Son, 4 personas. Y estoy hablando que eso implica que tienen menos tiempo para ello. Ahora cuéntenme quién está trabajando. Okay, ya sé de Yael, Eve, ok, Melissa. Bueno, y tengo 2 personas que están 100% centradas en su preparación. Ok, bueno, eso implica a que no tienen total control de su tiempo, tienen que organizarlo. Por ese motivo yo no dejo tareas, porque al final no les queda, me rompen mi corazoncito y bueno, ya que. Y además que una autogestión. Lo que sí hago es recomendarles qué libro consultar, qué video consultar, qué técnica de estudio pueden ocupar para X o Y tema y darles la confianza de que la realicen en casa. Si pretenden que ese producto quieren que se lo revise para ver si no tiene errores o algo así, con todo gusto yo lo puedo recibir, pero no es obligatorio. Lo que sí, digamos, sería, en ese caso, responsabilidad de ustedes y compromiso es leer. Entre más se informen de los temas que vamos a ver, y por eso les proporcioné la guía, mejor nos va a ir. El que no llegue en blanco, pues ayuda muchísimo. Así es que bueno, consulten la guía. La segunda línea de combate para Historia de México es la historia mínima ilustrada, que ustedes pueden bajarse de internet. Si no, en la noche yo se las paso. Creo que por ahí la tengo ya en mi celular. Si no, me la descargo de internet y se las comparto. La razón de apelar a la historia mínima ilustrada de México es que es buena, bonita y barata. Es un libro bien hecho,
accesible de entender, tiene pinturas muy bonitas y además pues les permite tener una formación sólida. Soy muy escéptico en cuanto a los documentales, en cuanto a los videos de 5 o 10 minutos que explican determinados temas en historia de México y que pululan en YouTube, porque la información que llegan a presentar no está respaldada por una investigación pertinente y a veces dan juicios de valor que pues no hace que se mantengan ciertos traumas históricos que tenemos y una visión muy, muy, muy tergiversada de la historia. Dos, les crea una falsa seguridad porque al no tener el dato concreto a la hora del examen se quedan con cara de what. ¿Sale? Así es que sí soy en ese sentido muy celoso respecto al material. De cualquier manera, ustedes tienen la libertad de buscar otros recursos, pero siempre y cuando lo complementen con textos más serios, por así decirlo, ¿sale? Aquí lo importante es de que ustedes pues tengan una información efectiva para que puedan resolver el examen. Más considerando que la UNAM juega sucio y tanto en las guías como en los exámenes, desafortunadamente, vienen preguntas que tienen una respuesta errónea. Eso no es culpa de ustedes, eso es de la universidad. A mí me parece algo bastante sucio. Sin embargo, aquí lo peor que podemos hacer es jugar al tanteo, ver cuál es la incorrecta y qué no respuesta es la que toma como la buena. Eso nos hace perder tiempo, eso nos hace perder reactivos que pueden ser muy importantes en el conteo final. Entonces, lo mejor para contrarrestar eso es contestar todo bien. Bien, bien, bien. Y así es que irnos sobre el librito, ¿sale? Y sobre todo, aprender realmente el tema, no memorizarlo. La razón por la que no se debe memorizar se debe a que la UNAM juega muy capciosa. ¿Y qué creen? En mis evaluaciones yo también ocupo ese recurso. ¿Sale? Entonces tienen que ser muy analíticos, tienen que saber el sentido de lo que se les pregunta y eso va en general para todo el examen, no solamente para la parte de Historia de México. Si ustedes logran desarrollar esa habilidad y confían en lo que saben y además tienen la eficacia al momento de aplicarlo, la evaluación no debería de tener tanto trabajo. De hecho, el examen en sí no es algo difícil, se hace más complicado a partir de que se alimenta de nuestras inseguridades, de nuestras deficiencias de estudio, de nuestro bagaje educativo que a veces, y no es culpa de nosotros, sino de la lógica del sistema educativo nacional, llega a ser algo deficiente. Entonces, eso es lo que hace, y bueno, la cantidad de temas, que sí es bastante, eso hace que el examen realmente sea un monstruo, pero en realidad es muy, muy sencillo. Si lo creen conveniente y si les apetece, no sé, en unas semanas o para abril, pudiéramos organizar un taller de estudio los fines de semana para que puedan conocer mejor al enemigo y tener mejores tips de estudio. ¿Sale? Pero eso ya se los dejo a su criterio. ¿Qué más les iba a contar? Bueno, ya saben el precio, no sé si tengan ahí alguna duda, comentario, alguna pregunta respecto a qué pasa si faltan o algo así. Algo que quieran comentar. Esta es como una pequeña presentación del curso. Yo sí, acabo de comentar que Ajá. algunas para los estudios en fin de semana. Ok. ¿Eso sería con un costo extra? ¿Es el mismo curso que estamos pagando o cómo Bueno, se sería un trata? costo extra. Sería un costo extra, es una propuesta independiente al de Historia de México. La intención de ese taller es complementarlo con la parte informativa. Digo, aquí de todos modos yo voy a dar una serie de tips que irán sobre la marcha. Ese taller va totalmente enfocado a el examen, de qué se trata, cómo, ahora sí que con qué se come y cómo me puedo defender contra él. Ese taller dura aproximadamente 8 sesiones de 2 horas, lo cual sería
Pues sí, 4 fines de semana más o menos, todo un mes. Pero bueno, eso ya lo vamos platicando. Y lo abro si hay interés y si hay demanda, ¿no? ¿Y Con qué cuánto 5 sería su precio, profe? Lo mismo, 50 pesitos la clase. 50 pesitos, ¿sale? Ok. ¿Y en qué horario sería? Pues no sé, ahí nos pondríamos de acuerdo. Seguro serían los fines de semana. El taller que recién concluí este fin, lo hice de 1 a 3. De hecho, 2 de sus compañeras estuvieron conmigo ya. Y bueno, básicamente lo que se trata, reitero, es cómo estudiar, algunas técnicas de estudio. Hacemos una evaluación de los recursos que está a la mano, de los tipos de reactivos. Les enseño incluso el ritmo del examen, porque aunque no lo crean, tiene una estructura y un ritmo que si lo aprendemos, sabemos cómo atacarlo mejor. También algunos tips en cuanto a cómo enfrentar ciertas preguntas. Reitero, algunas los vamos a ver durante este curso, sobre todo en la parte de los exámenes, pero en este taller ya está más enfocado. También doy algunas técnicas de manejo de estrés, de control de emociones, de relajación, en tanto que, pues bueno, a veces reitero, la bronca no son los contenidos o la complejidad académica, sino somos nosotros. Si nos ponemos muy nerviosos, si nos bloqueamos a la hora de decir examen, pues evidentemente ya tenemos la mitad de la batalla perdida, ¿no? Entonces, también hay que trabajar en eso, ¿sale? Doy algunos tips en ello y para que ustedes puedan de alguna manera aplicarlo, pues concedo un par de sesiones en los que pueden poner en práctica. Es 1 o 2, no me acuerdo muy bien. Pero sí, está básicamente eso y por supuesto la última sesión es una sesión de retroalimentación, ¿vale? La idea de ese proyecto pues es de alguna manera reforzar cosas que se supone que aprendimos pero que en realidad no las tenemos y que venimos arrastrando desde que somos niños. A veces nos metemos a la alberca sin saber nadar o no tenemos la técnica adecuada. Me encantaría abordar más materias, Jael, pero por lo pronto solamente ahorita estoy con Historia de México. El próximo lunes voy a abrir uno de Geografía, que son de 8 a 10 de la noche. Esas son 6, 7 sesiones, más o menos, ¿sí? Nos vamos a ir los 2, 3 fines de semana, los 2, 3 lunes que quedan de marzo y nos vamos todo abril, ¿sale? Historia universal, no lo sé. Ahí sí no lo sé. Depende mucho reitero, de la reacción, de la demanda, obviamente de mis tiempos y también lo que va manejando la UNAM. No me gusta comprometer cosas que no puedo cumplir. La verdad es que yo no soy de esas personas que se van y ofrecen cosas que además ni les va a servir. Me interesa y mucho que aprendan y sobre todo sí me siento muy responsable de su formación, entonces por eso no hago aperturas masivas, ¿no? Pero bueno, si gustan, tengo muy buenos amigos que están dando matemáticas, por ahí tengo uno, quien por cierto fue mi jefe, él está especializado para casos difíciles y da mates, creo que en las noches, no recuerdo bien qué horario, entonces si gustan, los puedo contactar con él, les puedo pasar su número, me parece que no cobra caro, y si vienen recomendados por mí, pues creo que se pone más accesible. Y si van a Tropel, pues todavía más. Ahí ya más bien es cuestión de ustedes qué tanto negocian. Pero seguro con él llegan a aprender matemáticas. Yo tomé algunas clases con este señor y la verdad es que súper. En cuanto a las otras materias, no. Ahora sí que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sale? Pero bueno, si requieren que los contacte con alguien y si yo lo conozco, pues con todo gusto tienen ese apoyo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Por ahí veo, Yo tengo Sí, una. sí, adelante. Ah, ya le había comentado por mensaje que mañana Ajá, era lo del paro de las mujeres, ok. pero quería saber si esa clase también se va a pagar o... Mira, aquí sí, ahora sí que respeto al trabajo colectivo de todos, sí me mantengo en esa parte, si lo quieren ver así, comercial, que
cuestiones en las que ustedes se ausentan no disminuye el precio. ¿Sale? Pudiéramos, si llegamos a un consenso, pausar una sesión por el curso si, por ejemplo, se atraviesa algo respecto al UNAM. No sé, que todos ustedes me digan, oye, ¿sabes qué? Es que el día 12 tengo que ir a sacarme la foto y la neta no llego. Bueno, en ese punto sí soy condescendiente, no tendríamos esa clase y obviamente no se pagaría, pero ya por cuestiones particulares sí no, porque además, y me ha ocurrido en el pasado, así que por justos pagan pecadores, que me había portado condescendiente y pues bueno, la verdad es que la gente llegaba a abusar en el sentido de que no se presentaba, ni siquiera tenían la delicadeza o la cortesía de avisarme. Creo yo no soy una persona cerrada y no se presentaban y de pronto, pum, nada más agarraban los videos y ya ni siquiera contestaban los mensajes y reitero, no era por una cuestión económica, sino pues ver con quién les contaba, ¿no? Entonces sí me molestó mucho esa actitud y además me acuerdo que era un curso que di por cooperación voluntaria, pero bueno. Por consiguiente, sí ya tomé como esa medida. No estoy muy de acuerdo con ella, pero no me quedo de otra. Que si es por cuestiones particulares, pues sí no. Sí no hay disminución de precios. Pero reitero, si es una cuestión general y si, por ejemplo, aquí que tengo mayoría femenina, sabe que, profe, la verdad es que para nosotros sí es importante no asistir porque queremos tener presencia en el paro, pues bueno, ante eso sí, yo no puedo hacer nada más y al ser los varones minoría, pues no, me sujeto a ello, ¿no? Y evidentemente eso sí involucraría una disminución del costo, pero solo si hay consenso entre las chicas aquí presentes y consideren también algo muy importante. El concurso tiene un nivel de competencia un poco más amplio que los anteriores. Y veo aquí que una buena parte de las estudiantes son novatas, o sea que es su primera vez haciendo el examen. Entonces, yo no sé si más adelante tengamos la posibilidad de reponer esa clase. ¿Sale? Entonces, si aún así quieren tomar el riesgo y hacer presencia, adelante. Reitero, yo no tengo ningún problema y por supuesto que esa clase, pues ahora sí que la anulo y a nadie la cobro porque no vamos a estar. Pero consideren el impacto de esa decisión a corto, mediano y largo plazo. Yo les pediría en la medida de lo posible para que tengan ritmo, que no falten, a no ser que sea algo extraordinariamente necesario, como por ejemplo la foto, o que tengan que hacer algún trámite o algo así. Y en todo caso, comprométanse a ver el video, que evidentemente si 5 de 7 alumnos, perdón, planean no venir, obviamente no abro la sesión para tampoco afectar, pero eso implica que tienen que esforzarse más y ahora sí que arriesgarnos a que nos ahorquen en el tiempo, ¿no? Más si pretenden, las que no han tomado Historia Universal conmigo, que habilite ese tiempo, ¿no? También les cuento, estoy trabajando con un amigo en un proyecto, ese sí es una escuela para preparación, ética, por cierto, y ahorita pues están empezando a abrir cursos que para poli, que no sé qué, y pues bueno, les cuento que me quieren mandar a dar administración en mi vida. Bueno, sí, en la secundaria tuve un taller de contabilidad, pero ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, me eché ese compromiso y tengo que ponerme a estudiar. También por ahí tengo que pensar en la tesis de mi segunda carrera, que es pedagogía. Y ya por ahí me están presionando a que comience a pensar en el proyecto. Y pues toco en una banda de metal, ¿no? Entonces, sí estoy dedicado a esto, de lleno y sobre todo a apoyarlos. De ahí el precio, me parece que no es un precio injusto, pero también necesito tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, se lo dejo a su consideración porque me parece que esto puede llegar a buen puerto si consideramos las necesidades de todos y llegamos a un consenso. No sé si también sus compañeros, tengo
por aquí a Jael, que me acuerdo que estudia medicina. Emiliano no sé qué va a estudiar, todavía no me cuenta, pero no sé también cómo andan. Ahora, consideren que no nada más es historia, sino son otras 9 materias. Entonces, la clave también aquí para sobrevivir es la organización del tiempo. Yo entiendo, y créanme, soy muy empático con esa situación y me da mucho gusto que tengan ese interés, que hay que hacer presencia en este tipo de cuestiones porque si no las cosas no cambian. Y ojo, no estoy cayendo en contradicciones. Yo entiendo y sí, incluso van a darse cuenta que a veces en mi clase me gana lo izquierdoso y tiendo por ahí a decir un par de cosas que nos mueven mucho en el presente. Pero no hay que perder de vista la misión principal. Y en este caso, el examen de admisión al cual se inscribieron o se van a inscribir, a ver aquí, cuéntenme, todas se inscribieron en enero, ¿verdad? Todas y todos se inscribieron en enero. Yo no. Sí. Sí, Yo Ok. no. Nada más, Emiliano todavía no no se ha inscrito. Bueno, en tu caso, Emiliano, ojo, porque en este fin de semana me parece que se va a abrir la convocatoria segunda vuelta, ¿sale? Para que tengas ahí atención. Yo todavía no me inscribo porque tenía entendido, creo que era hasta abril, pero con eso de que ya se juntaron los dos, ya no sé bien cuándo va a ser. Entonces, Ok. no Me sé si pare- usted sepa. Bueno, sí, sí me sepa. parece Perdón. que el registro para segunda vuelta que va a ser en primera va a ser el 12 de marzo. Por aquí tenía la fecha en un segundito. Es que sí, este concurso realmente es extraordinario. Es extraordinario. la convocatoria se supone que se vuelve a abrir del 14 al 16 Ah, o gracias, del Eve. 16 al 18. Solamente van a ser 2 días para que se puedan registrar. Sí, y sí, y ante Eso eso es tienen que envidiosa, tener, perra. ante eso tienen que tener tiempo y mucha Chorros, paciencia. pendejo. A Vele ver, bajando si no sabes, pinche por chicho. bueno, creo que Jael andaba en otro rollo. Pero bueno, les decía, sí, tienen que estar muy vivos también, bueno, vivas y vivos con su proceso de gestión. Y sobre eso, contemplarlo para que ustedes se organicen, ¿ok? Entonces, podemos hacer un par activo, podemos tomar la clase, ¿sale? Pero, Sí. si quieren, a ver, Jael, aguas, por favor, gracias. Pero bueno, váyanlo pensando, al final es una decisión personal y reitero, yo no estoy cerrado, podríamos llegar a un consenso, pero en lo personal sí me gustaría continuar con el ritmo como lo tenía planeado para evitar que hayan complicaciones, ¿sale? Para evitar que no echar manos de ajustes que a lo mejor no todos tienen la disponibilidad de ocupar. Y sobre todo, pues esto se los encomiendo a ustedes, chicas, que son la principal causa de lo de mañana. Ahora sí que es su lucha. Si deciden todas jalar y decir, profe, veo más conveniente esto y conocemos el riesgo, yo en empatía, para no retrasarlas, pauso el curso y nos reincorporamos el miércoles. Ahora sí que me arriesgo con ustedes. Si piensan que vale la pena continuar y habilitar otros espacios para tener esa presencia, adelante. También preparándose es una manera de seguir luchando. ¿Sale? Entonces, bueno. Sí, Melissa, adelante. Yo no sé, cómo sea la situación de mis compañeras, pero de mi parte yo podría, decirle que yo no pienso, pues, desperdiciar el tiempo realmente que me queda, que es bastante realmente para, pues, el examen. Entonces, no Ujú. sé cómo lo decidan, pero yo por el momento, pues, yo estoy en la posición de que si usted abre la clase, yo entro sin problemas. No sé cómo sea la situación de pues, mis compañeras, ¿no? Ok, para evitar que sea una decisión no razonada por coerción o por presión, ¿qué les parece si si por WhatsApp me avisan hoy en la noche? ¿Sale? Yo
voy a aplicar en la noche un examen de 8 a 10. Entonces, de acabando la clase a las 10 de la noche, reflexiónenlo y pues, tomen su postura, ¿sale? Evalúenlo. Sí es importante hacer presencia, porque también encimarse mucho en uno mismo hace que las cosas se mantengan. Sí me parece importante hacer presencia, pero también no abandonen sus intereses personales. Reitero, creo que se puede llegar a un consenso, se puede hacer un balance. Esto es de 2 horas, no es de todo el día. Lo pueden hacer en sus casas, a no ser que que estemos, no sé, en un online en donde nos ven 50,000 personas, que no tengo ese rating. Pero pueden venir, tomar la clase, incluso discutirlo. El día de mañana veríamos lo que es la conquista y lo que es la colonia, y estoy entre las explicaciones incorporando un poquito de perspectiva de género. Trato de no irme hacia la parte tradicional sin romper con el objetivo principal. Además me encanta hablar de la Malinche, me encanta hablar de Sor Juana, que a lo mejor son dos personajes que vamos a ver, que me parecen importantes también recuperar y conocer en su contexto. Podemos hacer eso. Piénsenlo bien y mañana y en la noche me dicen qué onda. Compañeros, no es por marginarlos, nada por el estilo, pero aquí me parece que quien tiene peso por la situación, por la conmemoración, por lo que está haciendo son ellas. Entonces les pido empatía a lo que decidan y ajustémonos a lo que nos digan ellas, ¿sale? Y respecto a las ausencias, porfa. Bueno, esto es una situación especial. En la medida de lo posible, manténganse, ¿sale? No abusen del recurso del video de YouTube. Creo que algo que va a aprovechar muchísimo esta experiencia es que estén aquí. El video en YouTube es para repasar como respaldo, pero no para sustituir, ¿no? Me parece que el estar presente hace que tengamos una retroalimentación más activa. Ustedes pueden comentar en el video y todo, pero pues no sería lo mismo. No sería lo mismo, ¿sale? Entonces, bueno, ¿alguna otra duda o cuestión? Mi parte ninguna. Ok, gracias Emiliano. No, ninguna, muchas gracias. ¿Sale? Ah, algo que me faltó, ya que la mayoría son nuevas y nuevos. Importantísimo que tengamos confianza, comunicación y respeto. ¿Sale? Confianza y comunicación porque eso me va a permitir atender mejor sus necesidades. Y respeto porque podemos aprender de la diversidad de pensamiento de cada uno, ¿sale? Se vale pensar diferente, se vale decir yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, me parece que este enfoque no es el más conveniente, pero sin dejar de respetar al otro. A mí no me gusta que en mis clases se desarrolle la polarización, perdón, que hay en redes sociales y que incluso hay en nuestra vida cotidiana. Me parece que la historia es fundamental para construir puentes, para acercarnos, para tener un diálogo más pacífico y tener una convivencia no violenta. Creo que esa es una de las grandes funciones que en estos momentos la historia puede dar y trato de que en mis clases sea así. La intención también es que se sientan cómodas y cómodos. Si ustedes están cómodas, cómodos, en confianza y con la libertad de expresar lo que piensan, que también es mi intención, podemos hacer mejor las cosas, ¿sale? No profe, sé. una cosa. Ah, bueno, ok. Adelante, Emiliano. Voy a salir. ¿Sí? Y voy a volver a entrar. Pero va a ser para cambiar mi computadora nada más. Sí, no te preocupes. Voy a estar al tanto para aceptarte de nuevo, ¿vale? A ver, Gracias. Jael. Una meta, yo soy foráneo y si me puedo inscribir a la UNAM, presentar examen por línea. Ah, no, ahí sí tienes que estar muy, muy, muy vivo con lo que te dice el instructivo.
Me parece que hay una parte del proceso que se hace en línea, que es como subir el documento, pero ya, por ejemplo, sacar la foto y hacer el examen es presencial. Entonces tienes que tener muy presente eso y en determinados momentos viajar a la Ciudad de México. ¿Sale? ¿Yo puedo decir algo? Adelante, adelante. Se supone, bueno, con la duda que tenía mi compañero, se supone que para los que eran foráneos, la toma de boleta y todo lo que se tenía que hacer presencial, ellos lo iban a hacer el mismo día que aplicaran el examen, para que no tuvieran que desplazarse. Ah, ok. Eso no lo sabía, fíjate. Pero sí, gracias por la info. De cualquier manera, Jael, yo te recomiendo que seas muy cuidadoso y leas con mucha atención los pasos que te dice la universidad para poder hacer tu proceso de selección. ¿Sale? Si la universidad te da la alternativa de hacer todo desde tu lugar de origen, adelante, hazlo. Lo que sí tengo bien entendido es que el examen si es presencial no es como la UAM. La UAM sí la hace en línea, la UNAM no. Entonces, tienes que estar muy vivo con eso, echar mano de los contactos que te da la universidad para aclarar tus dudas. Me parece que da un teléfono y un correo electrónico. No sé qué tan ágil sea la atención, pero irte a la segura con eso, ¿sale? De cualquier manera, Eve ya te dio un indicio, corrobóralo con lo que te dice la universidad y si es eso, adelante, ya te quitas un peso menos de encima, ¿sale? ¿Algún otro comentario, duda? No, todo bien, gracias. Bueno, ahora, no sé ustedes cómo se sientan, pero después de un año de dar clase y el 90% de las sesiones ver cuadritos grises, pues me hace sentir extraño. Así es que esto es opcional. No digo que sea obligatorio, pero sí me gustaría de algún modo verlos, por lo menos alguna vez en el curso, para darme cuenta que estoy con seres humanos y hacer esto pues lo más cercano a una clase presencial. Soy un profe que se nutre mucho de la reacción de sus estudiantes. Y ver puras cajitas grises ya después de un rato como que sí me hace sentir ligeramente ansioso. ¿Sale? Es opcional. Si lo desean y si pueden hacerlo, va. Si no, no hay ningún problema. ¿Vale? Y pues bueno, después de ya todos estos avisos y de la presentación del curso, comenzamos con la primera sesión que es el México Antiguo. Déjenme, hago la proyección. Vientos. Comenzamos con el México Antiguo, que es la primera etapa de la historia de nuestro país. A mi gusto es un tema muy, muy interesante, pero algo complicado de acercarse debido a la falta de referencias, ¿vale? En primera instancia, ¿qué es el México Antiguo? Cuando hablamos de este periodo, estamos haciendo alusión a una época en nuestra historia en la cual se van a desarrollar sociedades agrícolas urbanas con un alto grado de complejidad cultural que van a desarrollarse o a vivir, mejor dicho, desde el fin de la prehistoria hasta la llegada de los conquistadores europeos. ¿Sale? Esto va a ser, digamos, desde el 2200 antes de nuestra era, que es cuando tenemos los primeros indicios de una sociedad sedentaria que depende de la agricultura, hasta el siglo XVI, que es cuando se da la etapa de la conquista. Anteriormente a este periodo se le llamaba México prehispánico, a veces se le sigue refiriendo a ese modo, pero el término más adecuado es el México antiguo, ¿vale? ¿Alguna duda, comentario con este término? Por ejemplo, de preferencia se requiere el antiguo o pueden ser cualquiera de las dos opciones. Pueden ser cualquiera de las dos opciones. A mí en lo personal me agrada más el México antiguo porque digamos que le estamos dando una identidad propia.
Al hablar de México prehispánico, estamos aún diciendo que estamos viviendo la historia en referencia a Europa, lo cual, bueno, no es muy sano que digamos, porque estaríamos negando las particularidades de las sociedades que se desarrollaron aquí. Pero es un término tradicional. Me parece que en las guías y en los exámenes todavía se sigue manejando la parte de México prehispánico. Pueden manejarlo de ambos modos. Yo hago esta acotación para que ustedes entiendan el porqué y sepan que hay interpretaciones un poco más acordes a lo que sucedió. ¿Sale? ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver en qué se divide esto. Geográficamente vamos a acercarnos a este periodo que va a comprender 3 áreas geográfico-culturales. Aridoamérica, Oasis América y la más popular, Mesoamérica, que de hecho es en donde nos vamos a centrar ahorita. ¿Va? Vamos con la primera, Aridoamérica. Ok. Bien, entonces, gracias. Cuando llegamos a Aridoamérica, estamos hablando de una región cultural precolombina que va a abarcar los territorios del norte mexicano y del sureste de los Estados Unidos. O sea, todo esto. Vean qué grandote es. ¿Quién de aquí ha viajado al norte, chicos? Bueno, chicas y chicos. Chiques para los cuates. Yo, Bien, ¿cómo es el clima Creo que por yo allá? una vez hace mucho. Ok, vamos. Ahora sí que Sí, como sí, diría es más seco. seco, muy bien. Jael, adelante. Jael, te escuchamos. No, yo nomás iba a decir que sí, profe, por eso levanté Ah, ok. la Bueno, mano nada más. gracias. Acuérdense que se levanta la mano para participar y habilitar el micro, ¿vale? Si quieren, digamos, alzar la mano para otras cuestiones, una reacción, ¿sale? Bien, exacto. Es seco. ¿Qué más? Venga, Eve. Pues en ciertos casos es más frío. Es muy difícil que en esas zonas pues llueva, pero también hacen como muchos cultivos y se dedican a, pues es como más de pueblo, por así decirlo. Exactamente, muy bien. Melissa. Pues así como en la noche hace mucho frío, en las tardes hace demasiado calor en esas regiones. Además de que sí, como, no sé, como que la gente se dedica pues, es muy distinto a la ciudad. Sí tengo amigos yo que viven en el norte y es como que muy distinto todo a la capital. Sí, definitivamente. Imagínense en esta época, estamos hablando de zonas secas, como ya lo comentaron, calurosas, en varias partes del país. Por ejemplo, consideren esta región, es montañosa. Montañosa en los bordes y llana en medio. Si ustedes van a Coahuila van a ver que es una meseta. Suben tantito y de pronto es todo plano y amplio. Y el norte llega, por ejemplo, Sonora, Chihuahua, que es por donde atraviesan las Sierras Madres, Tamaulipas también, Monterrey, llega a ser muy montañoso. Lo mismo San Luis Potosí, Durango. Entonces, imagínense cómo era la forma de vida de estas poblaciones en aquella época. Vean, qué bonito desierto. Luego nos vamos de práctica de campo para allá. Organizamos un tour y nos lanzamos al norte. Yo nunca he ido por allá. Miren. Ahora, estas particularidades geográficas nos llevan a ver que la gente de aquí posee una vida nómada y seminómada. O sea, van de sitio en sitio buscando sus recursos para sobrevivir, sus medios de subsistencia. Se van a dedicar a la caza, a la pesca, a la recolección. Va a ser un espacio en donde hay mucha competitividad, en tanto que los recursos naturales son escasos y además el clima extremo. Esto implica que el desarrollo de estas comunidades lleven a cuestiones básicas. No quiere decir que sean salvajes o atrasadas, eso también es un mito, sino que el espacio es lo que los va a llevar a ese grado de desarrollo, ¿sale? Por eso son tan contrastantes a las culturas que se desarrollaron en el centro y sur de México. Aquí estamos hablando que se organizan en tribus, en donde las redes de parentesco son muy importantes. ¿Vieron Pocahontas alguna vez?
¿Sí me Sí. dice? ¿Sí? Pues bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo se organizan esas tribus. La religión es totémica, o sea que piensan que la naturaleza tiene espíritus, y bueno, son sociedades también guerreras, ¿vale? El norte es un territorio muy interesante para la arqueología, ¿sale? Algunos pueblos que habitaron esos lugares van a ser los acaxes, los cascanes, los cochimíes, los cucapa, los guachichil, los guamares, los huaycacura, los guarijos, huichol, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón. Dato cultural, a todos ellos se les refería con el nombre chichimeca. Ese nombre se lo pusieron los aztecas, que en náhuatl significa gente perro. O sea, ahí estamos hablando que la discriminación y la marginación no es algo exclusivo en nuestra época, ni llegaron con los conquistadores. Entre estas comunidades también se tiraban tierra. Al fin y al cabo son seres humanos. ¿Sale? Cuando se da en el periodo clásico, que ahorita vamos a ver de qué se trata, varias de estas tribus van a migrar hacia el centro. ¿Sale? Y algunas de ellas, fusionándose con las comunidades locales de esas regiones, van a dar pie a nuevas culturas, como por ejemplo los toltecas, los colhuas. ¿Sale? Son muy interesantes. Otro dato cultural también, cuando los españoles comienzan a conquistar y a colonizar la parte norte del país, les va a costar mucho trabajo. Y varios de estos pueblos en realidad jamás van a ser dominados completamente. Van a tener que pactar con los españoles y van a tener una cierta autonomía. Incluso hasta bien entrada en la época del México independiente, varias de estas comunidades van a ser libres. Se les van a llamar indios salvajes. En contraste con los indios ladinos, que de alguna manera sí incluso están adoptando costumbres culturales occidentales. Y tampoco no se van a dejar evangelizar tan sencillo. Les va a dar por practicar el tiro al blanco con los frailes españoles que van a llegar. Ejemplos de ellos son los yaquis, los zacatecos, los tarahumaras, los huicholes y, por ejemplo, los caxcanes. Ellos, aunque van a ser vencidos por los españoles, armaron después una rebelión que destruyeron el primer emplazamiento de Guadalajara. Guadalajara que conocemos no es el asentamiento original, sino que fue uno que se refundó. El primero fue destruido durante esta rebelión. La historia del norte llega a ser muy, muy interesante. ¿Sale? Y bueno, aquí les dejo un pequeño meme para romper la seriedad del asunto acerca de Aridoamérica. Y sí, se pintaba. De hecho, es algo pues no exclusivo de los pueblos de la zona, sino de todo el México antiguo. Les gustaba ocupar el maquillaje corporal. Eso les da un toque muy, muy padre. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? No, ¿No? Sí, adelante, Melissa. Como tal, ¿cuál es el término correcto para referirnos bueno, a estas como que poblaciones que estaban? ¿Cultura o tribu? O sea, ¿qué es como que el término correcto? Bueno, según mis amigos antropólogos y arqueólogos, que son los que saben más de estos temas, me han comentado que el término correcto es comunidades, sociedades o pueblos. Manejarlos como tribus o ¿cómo que otro no has dicho? Culturas. Culturas. Ok, al hablar de tribus estamos hablando de que los estamos mirando para abajo, güey. Si lo manejamos como culturas, está bien, pero se queda cortito. Porque al hablar de cultura solamente nos estamos abocando hacia la manera en cómo ellos entendían el mundo y le daban un significado. ¿Sale? Que al final ese es el término más general de lo que implica la cultura. Así es que como estamos abocando a una comunidad que no solamente tiene una cultura, sino que tiene una organización social y política determinada y shalala, 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 el término más conveniente es comunidades, sociedades, pueblos. ¿Sale? Les digo, traemos varios vicios ilimitantes que vienen desde primaria, secundaria, pero es lo bonito de estudiar historia, que uno los va corrigiendo. Gracias, Melissa. Muchas gracias. Y si van a áreas de humanidades y ciencias sociales, la van a pasar más divertido. La verdad es que esto llega a enamorar. ¿Alguna otra duda o pregunta?
¿No? Bueno, nos vamos con... No. Gracias. Nos vamos con la segunda región geográfico-cultural, Oasis América. Oasis América va a ser esta cosita por aquí. Estamos hablando de una amplia zona entre Sonora, Chihuahua y la parte de Nuevo México, Utah y un poquito de California, ¿sale? Es un área muy tutti frutti, porque encontramos tanto culturas o sociedades de nómadas, cazadores, recolectores, pero también comunidades que son sedentarias y que van a desarrollar un alto grado cultural. O sea, aquí van a haber valles que van a dar pie a una agricultura extensiva, lo cual va a permitir el desarrollo de una vida urbana. Ahora que se acabe este merequetengue de la pandemia y que se alivian el estrés del examen de admisión, igual y nos ponemos de acuerdo y nos lanzamos al Museo de Antropología. ¿Cómo la ven? Y ahí incluso recibimos una clase más chida. Tengo un amigo que es arqueólogo y se la sabe todas a todas, entonces él nos puede dar ahí un tour bien padre. Volviendo a este tema, entonces en Oasis América vamos a ubicarla dentro de una área geográfica que además va a tener importantes ríos. Son zonas que hasta la fecha tienen una buena producción agrícola. Aquí ya le estamos acercando a la parte de geografía política, porque los valles que riegan los ríos Yaquis, Conchos, Bravo, Colorado, Gila y Casas Grandes son hasta la fecha áreas de producción agrícola. ¿Sale? Y la existencia de esas condiciones van a dar pie a que incluso se desarrollaran ciudades. El ejemplo de ello es, por ejemplo, Paquime o Casas Grandes en Chihuahua. ¿Sale? Y bueno, como sucede con Oasis América, perdón, con Herida América, en Oasis América también va a abarcar una parte de los Estados Unidos. Y ahí un pequeño chascarrillo. ¿Sale? Ahora vámonos hacia las características o pueblos. Estos pueblos van a tener contactos con las sociedades del centro y del sur de México, o sea que van a tener una influencia mesoamericana. Y aunque vamos a ver una gran riqueza de comunidades que están habitando esos terrenos, vamos a distinguir tres grandes culturas agrícolas que van a ser, digamos, las que van a tener una mayor influencia en la zona. Los Anasazi, los Jococan, es para edición especial en DVD del curso, y la Mogollón, ¿sale? Que como se indicó anteriormente, van a extenderse desde Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, Nevada y California, hasta el sur de Chihuahua y Sonora, ¿sale? Son culturas que van a combinar, por ejemplo, una vida urbana con una religión totémica. El hecho de que se comiencen a desarrollar en ciudades habla de que son sociedades ya con una división de clases, ¿sale? O sea que vamos a tener que grupos se van a dedicar a una actividad económica en específico, otros se van a dedicar al gobierno y algunos más van a ser campesinos, ¿sale? Algunas de estas culturas van a mantener sus usos y costumbres hasta bien entrados el siglo XIX y principios del siglo XX. Ejemplo de ello, pues tenemos a esta señora que le está haciendo un peinado de su cultura a su hija. Imagínense, no sé ustedes, pero me recuerdo un poquito a Leia. ¿Sale? Y creo que ese peinado tarda mucho. Así es que habría que ser pacientes para hacerse ese tipo de trenzas. ¿Dudas hasta aquí? No, muchas gracias. No. ¿De nada? No. Muy bien. Emilio, Jael, ¿cómo vamos? Bien, no me falta ninguna duda, profe. Bien, profe, hasta ahorita pues sí entiendo de lo mucho que nos está enseñando, perdón. Ok, gracias. Bien, ya nos vamos con las estrellas de la clase. Mesoamérica. Mesoamérica, pues bueno, va a ser una región que va a abarcar desde el centro
centro y sur de México, también un poquito de occidente, o sea que va a ser desde la mitad de Sonora, perdón, de Sinaloa, luego va a bajar hacia lo que es Jalisco, va a agarrar una parte de Guanajuato, el sur de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, un poquitillo de Tamaulipas, y desde ahí se va a bajar hasta Centroamérica. ¿Sale? Llegando incluso hasta lo que es Guatemala, no, mentira, Nicaragua, Honduras. ¿Sale? A diferencia de lo que vimos anteriormente, esta es una zona que va desde climas templados y uno que otro desiertillo, por ejemplo en Querétaro, en Hidalgo hay zonas secas, lo mismo en Guanajuato, pero si ustedes bajan hacia el centro, por ejemplo Ciudad de México, Estado de México, algunas zonas de Puebla, pues son templadas. Ah, también Puebla tiene su desierto. Lo mismo en Oaxaca. Oaxaca tiene un montón de variedades climáticas. Y luego si nos vamos hacia el sur, ¿quién ha ido al sur? A lo que es el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas. ¿Quién ha ido por allá? Wow, Melissa, has viajado más que yo. Cuéntame, ¿cómo es el sur? Yo lo más sur que he llegado es Oaxaca. Pues yo cuando fui sobre todo a Yucatán, Quintana Roo, en esas partes, ¿cómo se llama? Bueno, el clima sobre todo es húmedo, es muy húmedo y hasta como que sofocante. Y lo padre es de que, pues como ahí estuvo, creo que la cultura maya, hay como varias como pirámides, entonces está bonito. Sí, y justo le diste a clavo. Estas condiciones climáticas van a dar pie a que las sociedades que allí habitan son sedentarias, es decir, no tienen que perseguir la chuleta. El hecho de que tengas una fuente de alimento constante hace pues que haya más gente viviendo en un solo lugar, por eso se sentaban a la orilla de los ríos y de los lagos. Por consiguiente, esas aldeitas después van a evolucionar. Imagínense tipo Age of Empires, a ver si no hice una alusión ya medio viejita. Sí conocen el Age of Empires, ¿verdad? Juego muy famoso de estrategia de computadoras. ¿Sí? Vientos. Jueguen, está chido, aunque no le hagan mucho caso a ciertas cosas. Pero bueno, vamos a tener ciudades. El hecho de que haya más recursos implica que podamos dedicarnos a más cosas. ¿Sale? Entonces vemos aquí gente que no nada más es campesina, sino que también se dedica a la cestería, a la construcción, hay comerciantes, guerreros, de chile, mole y pozole. ¿Sale? Van a ser gente que va a desarrollar un amplio bagaje cultural, van a generar calendarios en los cuales van a sustentar su vida agrícola, su religión va a ser politeísta, en donde siempre va a haber un principio fecundador y un principio que es fecundado, un principio masculino y femenino, siempre van a manejar esa dualidad. En cuanto a los bienes que se producen en las Américas, si hablamos de cultivos, pues de facto está el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, el aguacate, el nopal, la tuna, el amaranto, etcétera, etcétera, etcétera. Es una economía muy rica, ¿sale? Volviendo a avances culturales, pues tenemos la invención del cero, por ejemplo, el manejo de un calendario a partir del año 20. Los mayas, por ejemplo, van a destacar mucho en lo que es el desarrollo de la astronomía, van a tener su propio, ¿cómo se llama? Su propio zodiaco, que por cierto es muy interesante. Van a organizarse a partir de ciudades-estado. O sea que, voy a regresarme a la anterior lámina. Cada ciudad que ven aquí van a dominar un territorio circundante. ¿Sale? Las ciudades, por ejemplo, que tienen un puntito blanco en medio, son ciudades que van a dominar territorios más amplios. Por ejemplo, tenemos el caso de Teotihuacán, que va a dominar prácticamente todo el centro de la ciudad.
perdón, todo el centro del país. Los mayas, por ejemplo, van a andar por acá. Y también van a tener otras costumbres como los sacrificios humanos. Y para el periodo posclásico, algunas de estas ciudades van a constituir reinos que parecen imperios. No son imperios como tales, pero sí tienen un toque parecido. El caso más emblemático es el de la Triple Alianza, que va a estar liderada por Tenochtitlan. La Triple Alianza va a ser Texcoco y Tlacopan. ¿Sale? Y ellos van a dominar a la mayoría de los pueblos de Mesoamérica, aunque van a haber algunos nichos independientes, como algunas ciudades mayas, el caso de los tlaxcaltecas, los tarascos en Occidente y algunas zonas mixtecas. Y los huastecos, que también están rudos los huastecos. De ahí que entendamos por qué cuando llega Cortés, resulta que fue muy factible que se organizaran una serie de alianzas con los conquistadores para tumbar a los aztecas. Por ahí me estoy adelantando. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Me podría repetir cuál era la Triple Alianza? Claro, es Tlacopan, Tenochtitlan y Texcoco. Gracias, profe. De nada. Y aquí tenemos una prueba histórica que Chabelo estuvo ayudando a los mayas a labrar su calendario. ¿Va? Bien. Yo, Sí, perdón, yo adelante, tengo una adelante, pregunta. adelante. Sí. En lo que usted mencionaba, entonces, ¿estarían ejerciendo lo que se llama el imperialismo? Pues sí es una variante, aunque no es imperialismo como tal, porque ellos no planteaban hacer una dominación completa. Hasta donde tengo entendido, que reitero, este es un periodo un tanto difícil de acercarse por la ausencia de fuentes. Digamos que los aztecas llegaban, ocupaban un territorio, vencían al ejército rival, pero no ponían un gobernador originalmente, sino que pactaban con las élites locales, decían, a ver, ya, te vencimos, te voy a dar chance de que tú sigas gobernando, pero cada determinado tiempo me pagas impuestos y mano de obra. Si tú cumples con esos rubros, puedes hacer lo que quieras. No tenían contemplado que impusieran, por ejemplo, su forma de pensar, como si lo va a llegar a hacer, por ejemplo, España con México. O sea, si hay una dominación, sí se asemeja un poquito al imperialismo, pero tiene una lógica muy diferente a la que ocuparon los españoles y otros pueblos a lo largo de la historia. Incluso los aztecas pues no planteaban integrarse con las poblaciones locales. Chido si vives ahí, chido si no vives ahí. Mientras tú pagues, no hay problema. Evidentemente, aunque es una dominación, si lo quieren ver así, más relax que la que hicieron, por ejemplo, los árabes, los mongoles, los persas, quienes ustedes quisieran, pues no deja de ser una dominación. Y las comunidades vencidas, pues tampoco estaban muy a gusto en que viniera un fulano y les quitara sus tributos y su riqueza. O sea, tampoco no idealizamos a los aztecas. No porque no fueran como los españoles, no quiere decir que, ay, sí, ahora sí todos son queridos. Pues no, obviamente eso genera un descontento que va a explotar durante la conquista de México, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, continuamos. No, profe. Bien, entonces, gracias. Pueblos famosos olmecas, que van a ser considerados como la cultura madre, ahorita vamos a hablar de ellos, los mayas, los teotihuacanos, los zapotecas, los mixtecas, los toltecas y los aztecas. No son los únicos, van a haber más, pero sí son los más representativos. ¿Sale? Y ahorita vamos a ir viendo en dónde se ubican cada uno. Ahora, en cuanto a la temporalidad, la historia del México antiguo se divide en 3 periodos históricos que van a ser conocidos como horizontes culturales. Sí, Jael, adelante. Ahorita le puede regresar a la imagen donde estaban los pueblos mesoamericanos.
mexicanos Sí, para listo. Aquí lo tienes. ya está, profe. Gracias. ¿De nada? Bien, volvemos entonces a las temporalidades. Se dividen en tres. La primera de ellas va a ser conocida como preclásico. Recuerden que el nombre aquí, la periodización, es horizontes culturales, ¿sale? Tenemos el preclásico, que va desde el inicio de la vida agrícola en Mesoamérica hasta el 200 antes de nuestra era. Luego tenemos el clásico y luego tenemos el posclásico, ¿sale? En las civilizaciones del clásico vamos a observar que se va a desarrollar la cultura madre, los olmecas, que van a estar en lo que es el sur de Veracruz, un poquito de Tabasco y Campeche. Ellos van a desarrollar los primeros elementos culturales que van a compartir el resto de las sociedades mesoamericanas. Estamos hablando de la explotación del maíz, de la vida en las ciudades, de una división social del trabajo, o sea, clases sociales. Tenemos también que van a manejar la piedra, una religión basada en este principio dual. Se dice que ellos van a ser los primeros en adorar a la serpiente emplumada, una deidad que pues más adelante va a ir evolucionando hasta volverse en el dios Quetzalcóatl. Sus principales centros ceremoniales van a ser casas, no, espérenme, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, estas tres en el sur de Veracruz. Y espérenme tantito, y se van a distinguir por esculpir cabezas gigantes, que ahorita les voy a contar que se trata de esto. Sí, Emilio, adelante. Una duda, ¿Quetzalcóatl y el Kukulcán es lo mismo? Sí, sí es lo mismo. De hecho, Kukulcán es el nombre en maya que hace referencia a Quetzalcóatl. Ah, ok, gracias. ¿De nada? Sí, Jael, tienes la mano levantada. No, fue por error, profe. Ah, no, no te preocupes, no te preocupes. Así que te... Bien, ahora un grupo de estos olmecas van a viajar al centro del país y se van a instalar en el Valle de México. Y van a fundar ciudades como Tlatilco y Cuculco, que ahorita les cuento qué onda con esas ciudades. Emilio, adelante. Emiliano, perdón. No levanté la mano. O sea, le di en Sí. bajar nada más. Ah, ok. Bueno, sale ahí. Ahí, perdón por el error. Les decía estas ciudades. ¿Sale? Son ciudades que van a fundarse al sur de la ciudad. Cuicuilco, por ejemplo, está sobre periférico. Está a unos pasos de lo que es Perisur para quien vive en Ciudad de México. Tlatilco estaba un poquito después, ya en lo que es la Álvaro Obregón. Y bueno, esas ciudades van a colapsar debido a la erupción de un volcán que se llama Xitle, que está en la alcaldía de Tlalpan. Y por eso, en esa zona, hasta su futura escuela, ciudad universitaria, hay pedregales. De hecho, la escuela en donde yo estudié historia, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, está pegada a ese centro ceremonial. Y el parque es muy bonito, también está interesante. Y no, contra lo que dicen algunos, ahí no hubo plataformas extraterrestres, ni helipuertos, ni nada por el estilo. ¿Sale? De hecho, también Cuicuilco era una ciudad. Perdón, Copilco. Era Tlatilco, Copilco y Copilco. ¿Dudas hasta aquí? ¿No?
Porque dicen que hay extraterrestres, eso no sabía. Ah, Ahorita que dijo. por la forma de la pirámide que se ve desde el periférico. Es como si fuera una torre de hotcakes. Por eso. Ah, ok, ok. ¿Sale? Pero por eso. Ya saben, la gente que es fan de Jaime Maussan, todo eso. Claro, ellos adoraban a diferentes dioses que representaban un elemento de la vida agrícola. Recuerden que ellos dependían mucho de la agricultura. Entonces siempre vamos a tener parejas de dioses que se encargan de diferentes elementos de su entorno, no sé, el amor, la tierra, y eso es algo que va a ir evolucionando. De los olmecas se comienza a adorar también lo que es la serpiente emplumada, que va a ser para esa cultura el enlace de la tierra con el cielo, y que más adelante, en temporalidades posteriores, va a evolucionar en Quetzalcóatl. Es un dios bien simpático. Recomendación para que estudien, para que puedan estudiar bien este periodo, recomiendo que se avienten libros que hablen de las leyendas prehispánicas. Están muy bonitas, están muy, muy bonitas. Y bueno, ya en otros lugares tenemos la cultura de Chupícuaro, Capacha, San José Cogote en Oaxaca y Zapa, que dicen que son los antecedentes de los mayas. ¿Sale? ¿Por qué te equivocaste, Melissa? ¿Qué habías pensado? Ok. Vale, no te preocupes. Bueno, después de este periodo vamos a tener la época donde hay un apogeo de estos pueblos. Y a ese horizonte cultural se le conoce como el clásico. El periodo clásico va a abarcar desde el 200 antes de nuestra era, ahí se equivocó quien hizo esta presentación, hasta el 900 después de nuestra era. Este periodo se va a caracterizar por la consolidación del proceso urbanístico que se venía gestando desde el preclásico. Dato cultural, cada horizonte se va a subdividir en tres periodos. Temprano, no son dos, temprano y tardío, ¿sale? Así es que vamos a tener preclásico temprano, no es medio, son tres. Preclásico temprano, preclásico medio, preclásico tardío. Clásico temprano, clásico medio, clásico tardío. Posclásico temprano, posclásico medio y posclásico tardío. Eso es como dato cultural, ¿sale? Tampoco no se claven mucho. Lo que sí consideren son las diferencias entre uno y otro horizonte cultural. Acuérdense que los horizontes culturales son preclásico, clásico y posclásico, ¿va? Volviendo a esto, aquí vemos el desarrollo de ciudades que van a ir dominando territorios cada vez más amplios. Tenemos el caso de Teotihuacán, que va a dominar todo lo que es el altiplano central, incluyendo el Valle de México. No estamos seguros si es un reino como tal. Es decir, si es una unidad política centralizada. No se está muy seguro, pero lo que sí es que fue una ciudad que generó mucha influencia. Los elementos culturales y los materiales que provenían de Teotihuacán, así como otros indicios culturales, se van a encontrar hasta en el área maya. ¿Sale? Este periodo clásico va a comenzar a entrar en decadencia a partir del siglo VII y en el siglo IX, después de nuestra era, es cuando va a colapsar. Teotihuacán no es el único entorno urbano que va a generar esa influencia. Hay otros. Me regreso al mapa.
a este mapa, además de Teotihuacán, en el área central vamos a tener a ciudades como Cholula, como Xochicalco y Cacaxtla, como también entornos que van a generar influencia. Pero hasta donde me quedé y estudié y hasta donde han aceptado los arqueólogos, tanto Cacaxtla como Xochicalco estaban sujetas a lo que decía Teotihuacán. ¿Sale? Por el mismo lugar tenemos a Tajín y a Zempoala como ciudades dominantes en lo que es el área de Veracruz. En Oaxaca, Monte Albán, Mitla y Sachila, que por cierto aquí no está. Vayan a esos lugares, están preciosos, 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 preciosos. Si nos vamos al área maya, es la época de gloria de lo que es Bonampak, Yaxchilán, Nautical no, Palenque, Uxmal, Izama, Tulum, Chichen Itza. Ahí es en donde se desarrollan esas ciudades, ¿sale? Entonces, es una época muy interesante de la historia de Mesoamérica que va a colapsar a partir de que justo la expansión de esos entornos va a llevar a fuertes problemas sociales, el hecho de que las ciudades crezcan más de lo que sus recursos naturales inmediatos pueden respaldar, conllevó a un declive ambiental, así es que tampoco fueron los extraterrestres, y eso trajo como consecuencia el abandono de esas ciudades, ¿sale? Por ejemplo, cuando los aztecas llegaban del norte, ellos comenzaron siendo una simple comunidad chichimeca que se fue bajando hasta llegar al centro del país. Cuando arribaron a Teotihuacán, Teotihuacán ya tenía siglos de estar abandonada. ¿Ok? Aquí ya, por ejemplo, tenemos presencia de Quetzalcóatl, el desarrollo en astronomía, la invención del cero, del juego de pelota, que está también muy padre. En fin. De la invención del mezcal también, del pulque. Y eso es lo que va a redondear este periodo. ¿Sale? ¿Duras hasta aquí? También no se les olvide las migraciones del norte. ¿Hay algún comentario, dudas? No. Ok, gracias, Dayana. No, profe. Muy bien. Ahora vámonos al epiclásico, que es una época de transición entre el clásico y el posclásico. Este va a corresponder a el declive de Teotihuacán y otras ciudades centrales, y al mismo tiempo a la aparición de nuevas sociedades que van a tener un cierto protagonismo. ¿Sale? Estas sociedades vienen del mestizaje de las tribus del norte con los restos de Teotihuacán y otras ciudades que dominaron de alguna forma el periodo clásico. La comunidad que más destaca en este periodo son los toltecas, que van a habitar en Tula y Tulancingo. ¿Sale? Que van a ser llamados los artistas. Eran un pueblo con un alto desarrollo cultural. Aquí tenemos, por ejemplo, la presencia de, me parece que es, no sé si es Quetzalcóatl, pero este mismo dios lo vemos en los mayas, con Chac Mol, que por ejemplo sería el equivalente a Tlaloc. No me imagino lo cansado que debió ser esta pose. ¿Va? Y después de que concluye el epiclásico, aquí por ejemplo es donde se da origen a esta leyenda
de Quetzalcóatl, que fue gobernante de Tula, pero que fue engañado por su hermano Tezcatlipoca, que era uno de sus competidores, que lo emborrachó de pulque y eso conllevó a que el cuate se acostara con su hermana, aunque él había prometido ser casto y puro, y al darse cuenta de su error se espantó muchísimo y terminó yéndose hacia el oriente, pero con la promesa de que iba a regresar. ¿Sale? Entonces, bueno. Ahí tienen el origen de esa profecía que más tarde va a favorecer un poco a los conquistadores españoles. Tampoco no hay una claridad en cuanto a lo que era Quetzalcóatl. Algunos dicen que era blanco, barbudo, otros dicen que es negro. No hay una claridad. Lo que sí es que es un dios que está enfocado hacia lo que son las artes, a manejar el viento, a involucrar la sabiduría, el conocimiento. Creo que por eso me cae bien. Y apoyar a los humanos. Los mitos donde aparece Quetzalcóatl están muy padres, se los recomiendo mucho. Adelante, Melissa. Perdón, es que lo que pasa es de que no, bueno, yo nunca había visto el término de epiclásico, pero en el Ajá. examen también se refieren a él como epiclásico o posclásico, porque a veces luego lo de los toltecas sale en el posclásico, entonces, ya me perdí, no entiendo. Ahí hay una discusión, eso más bien es bronca de historiadores y arqueólogos. Hasta donde yo tengo investigado, el epiclásico es un periodo de transición que todavía forma parte del clásico. ¿Sale? Ok. Ahora, los toltecas vienen después. Digamos que en el epiclásico se generan esas tensiones, esas condiciones. Ya un poquito después, inaugurando el posclásico, entran los toltecas. Los toltecas, digamos que están en medio de las dos temporalidades. Ok, Por eso perfecto. tienen ese problema. Muchas gracias. De nada, pero así que para acabarla pronto, malamente la UNAM ubica enteramente a los toltecas en el posclásico. Ok. ¿Sale? Digo malamente Muchas porque sus gracias. raíces están un poquito Sí. antes. De nada. Sí. ¿Sale? Entonces ahí ya tienen el tip. Vámonos con el posclásico. El posclásico va a abarcar un periodo que va desde el año 900 hasta el 1500. Recuerden que las fechas no son el eje central de la historia. Las fechas son coordenadas que nos permiten ubicar temporalmente un acontecimiento para poder estudiarlo mejor. No es el nodo central de la historia. La historia no es cronología enteramente, ¿sale? Así es que aguas con eso. Sin embargo, es necesario que ustedes desarrollen esta habilidad de ubicar temporalmente un acontecimiento para que se puedan enfrentar a reactivos como ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Vaya, para pronto, en esos reactivos les piden que ustedes sepan manejar el antes y el después. Y ya, no es algo del otro mundo. Y lo pueden hacer a través de la comprensión del proceso. Si un hecho pertenece al periodo preclásico, lo ubican ahí, obviamente, a no ser que aparezca algo relacionado con la prehistoria, pero obviamente ese sería el primero, y después vendrían los demás. Es como organizar información. No es nada del otro mundo. Una buena línea del tiempo, de manera general, en donde ustedes ubiquen estos datos, les puede ayudar mucho a ver esto, ¿sale? Pero no se aprendan fechas como si fueran el rosario, por favor. Porque entonces puede venir una pregunta medio capciosa que les puede tronar todo el esquema y van a empezar a llorar. Y sí, en mis exámenes hago eso, ¿sale? Así es que vayan un poquito más, comprendan lógicamente la información, ¿sale? Y tengan los conceptos claros. Bien, volviendo al posclásico, este periodo va a tener como característica principal el hecho de que al haber un aumento demográfico, un avance tecnológico y una organización política más centralizada, esto va a dar pie a que existieran sociedades guerreras que se van a plantear
impulsar un expansionismo territorial. O sea, esto no es solamente algo exclusivo de los aztecas. Se vino dando desde épocas anteriores. Los mismos toltecas comenzaron con este proceso de expansión. ¿Sale? Aquí es también donde la guerra va a servir como un vehículo de mejoría social. A diferencia de Europa, por ejemplo, que en estas unas fechas tiene una sociedad estamentaria que no permite que haya una movilidad social, o sea, campesino eres, campesino serás y campesino morirás. Acá sí. Si nos abocamos como ejemplo a la sociedad azteca, si uno es igual, es decir, campesino, se la rifaba en la guerra porque las artes militares eran una parte integral de la educación mexica, o sea, te enseñaban tanto a cantar como a recitar poemas, cultivar la tierra y darte tus madrazos. Manejar bien chido el macahuip, que es el garrote azteca con puntas de obsidiana, que estaba bien macizo, el atlas y, bueno, otras armas. Eran bien picudos, ¿sale? O sea, eran sensibles, pero buenos para los chingadazos. Si tú te la rifabas trayendo prisioneros, ese campesino podía llegar a ser inclusive hasta caballero águila, por ejemplo. Exactamente, sí, tienes toda la razón, ¿sale? Por eso también aquí las guerras van a ser muy importantes. Ya hablando un poco de los aztecas, en especial las guerras floridas, que solamente eran conflictos pactados con sus vecinos, pues para agarrar prisioneros. Y si tú te la rifabas capturando gente, subías, destacabas. Reitero, no era algo rígido. De igual modo, si los sacerdotes aztecas veían que un chamaquito tenía aptitudes para la escritura, lo jalaban y lo llevaban al Calmecac. No era algo así tan estricto como, por ejemplo, lo vemos en Europa. ¿Sale? Eso no quiere decir que no existiera desigualdad social, si la van a ver. ¿Sale? Tampoco no idealizamos estos pueblos. Adelante, Emilio. Eso de las guerras floridas, ¿qué hacían? ¿Qué pasaba ahí? Ah, pues nada más, digamos que se mandaban ahí un mensaje, un inbox de pueblos, de mensajeros, porque habían hasta protocolos. Mira tú, jefe Payatzi, nos vamos en tal lugar, mi ejército contra tu ejército, combates individuales. La idea no era conquistar territorios, reitero, era obtener prisioneros y a ver ya cómo nos toca. Eran pactos, eran acuerdos entre dos pueblos que estaban en la torre. Se juntaban en ese sitio, se daban sus fregadazos, pero la forma de pelear de los aztecas no era tanto a matar, era más bien a meter un santo coscorrón que te dejara inconsciente. El soldado que te ganaba en friega te amarraba como si fueras conejillo, guajolote, paloma, y después te arrejuntaban con los demás. Y obviamente esto implicaba que la batalla duraba hasta que alguno de los dos bandos ocupara el terreno del otro. Eso sí seguía siendo clásico. ¿Sale? Ok, muchas gracias. De nada. Y hasta el final pues te dan tus condecoraciones. Exactamente, Diana. Sí. Un tanto parecido. Pero con muchas particularidades. No se asemeja tanto a lo que vemos en Europa. De hecho, a Marx, por ejemplo, que le dio por estudiar cómo se organizaban las sociedades a lo largo de la historia para satisfacer sus necesidades materiales y a partir de ahí generar una división de clases, a Marx, los aztecas, los mayas y todos ellos le jodieron todo el esquema. Porque además, así como había una existencia de propiedad privada y una acumulación de riqueza, así también tenemos la existencia de instituciones y de propiedades de carácter comunitarias. Y hasta la fecha, los pueblos originarios de México explotan sus recursos en términos colectivos, distribuyen la riqueza en términos comunitarios. Si bien hay líderes, estos líderes se organizan en torno a consejos. Y esto viene desde antes de la llegada de los españoles. O sea, no sé si sea una democracia como tal, me parece que no es adecuado el término, pero sí habían instituciones que permitían cierta participación, pero al mismo tiempo se combinaban con una jerarquía vertical, en donde tenemos a un huitlatoni o señor,
que si ustedes leen las crónicas les llaman reyes, lo cual no era tampoco una palabra adecuada. Creo que lo más conveniente era portavoz. Pero estos señores detentaban el poder y lo podían heredar. Eran un cotorreo. Hasta donde sabemos eran un cotorreo donde hacían mezcolanzas de varias organizaciones políticas y sociales que en otros lados del mundo aparecían de forma separada. O sea, la superestructura que manejaban estos pueblos era un tanto distinta a la que vemos, por ejemplo, con Europa. O sea, sí tenemos un orden vertical en donde hay un señor cacique de Tlatoani o Tlatoani, como el quieran llamar, que te intentaba todo el poder, pero al interior, sobre todo en los barrios, en los pueblos, en los calpullis, si nos vamos con los aztecas, habían instituciones que daban pie a la participación. Y la forma de hacer economía y política era comunitaria. Y sí, otro elemento que qué bueno que lo comentas, Diana, muy importante, es que el poder religioso y el poder político estaban mancomunados. ¿Sale? Y eso a los historiadores europeos sí se quedó con cara de ¿what? ¿Cómo lo explico? ¿Sale? Bien, aquí están las sociedades más importantes del posclásico. ¿Sale? Paquim en Chihuahua, los toltecas en Tula, los mexicas ya son de los últimos. Tenochtitlan no se funda en 1321, sino un poco después, por ahí de 1325. Así es que estamos mal con estas fechas. Léanse los artículos de Eduardo López Moctezuma y de Alfredo López Austin. Son de los especialistas más picudos del México antiguo. También el Linda Manzanilla. Eduardo Moctezuma y Alfredo López Austin, y también el hijo de Alfredo López Austin es muy picudo en eso. Tienen muchos artículos de divulgación y notas de opinión en los periódicos que les van a permitir acercarse mejor a este tema. Aquí sí tengan cuidado un poco con lo que digan los libros de texto, a no ser que sea alguien rifado. En el caso de la historia mínima ilustrada de México, creo que es López Austin quien está escribiendo, pero la mayoría aquí tiene interpretaciones erróneas respecto al periodo prehispánico o en el México antiguo. No es sencillo. No es sencillo porque además las fuentes que hubieron fueron destruidas a lo largo de la historia. Y quienes hablaron de ellos venían con otra lógica, con otra forma de ver el mundo. Por lo tanto, pues eso también es una limitante para acercarnos a este tema. Es un show. Un show, un show. Por lo menos les puedo decir que esto fue lo que más me costó trabajo cuando entré a la escuela. Y la vi en primer semestre. Adelante, Melissa. Sí, perdón. Entonces, al inicio, en el preclásico, podríamos llamar que entonces era, o sea, es Teotihuacán y ya después en el posclásico es Tenochtitlan o cómo. No, a ver, en el preclásico estarían los olmecas, como culturas más representativas, o bueno, Ajá. sociedades más representativas. Los olmecas. Ajá. En el clásico tienes a los mayas, tienes a Teotihuacán, tienes a los zapotecas, tienes a los totonacas, tienes a los mixtecos, ya más variadito. Y en el posclásico empiezas con los toltecas y ya después son un chorro de pueblos. ¿Qué mazatecos? ¿Qué huastecos? ¿Qué ay, se me fue el nombre? Tlaxcaltecos, xochimilcas, mazatecos, chile, mole y pozole. Y ya hasta el final, porque relativamente los mexicas son un pueblo joven, llegando aquí al área central de México, porque sus orígenes son del norte. Pues imagínate, ellos, quién sabe desde cuándo, se vinieron caminando desde acá, donde se cree que vivieron, hasta acá. Y ya, por ejemplo, la presencia de los aztecas como poder dominante de Mesoamérica, pues es del siglo XIV, o sea, de los 1400. Y hasta ahí te quedas. Ah, ok. ¿Sale? Pero reitero, Ok. no fueron los únicos. Entonces, ajá. Sí. Sí, adelante. Ok, entonces Tenochtitlan sería como que lo que es ahorita la Ciudad de México y Teotihuacán sí está como que lejos o son lo mismo o no son lo mismo. No son lo mismo. ¿No has ido a Teotihuacán?
Sí, 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 no, no, está por como por el Estado de México, creo. Exactamente, No me mira, acuerdo. Teotihuacán está aquí. Ay, Ajá. ¿para qué me hago pelota si tengo otro mapa que nos puede ayudar mejor? Dame un segundito. Acá está. Aquí se ve mejor la ubicación geográfica. Este es Teotihuacán. Ujú. ¿Ya viste este puntito? Sí. Y bueno, aquí no aparece Tenochtitlan, pero Tenochtitlan estaría por acá. Un poquito al lado de Tlatelolco. Ujú. Ah, ok, 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 ok. ¿Sale? Sí. Ok, muchas gracias, profesor. De Era nada. mi duda. Sí. Acá, mira, creo que te es un quemón. Ahora estamos al revés. Aquí estaría Teotihuacán. Y aquí estaría México Tenochtitlan. México Tenochtitlan sería lo que hoy es el Zócalo. ¿Sale? Que por cierto, creo que la Shimon ya le quiere cambiar el nombre al Zócalo, Zócalo Tenochtitlan. Muchas gracias, ya me ¿De quedó más nada? claro, profesor. Perfecto, perfecto. Y bueno, eso sería todo lo imprescindible que deben de aprender del México antiguo, hasta donde he rastreado en las guías, en el Pruébate y en otros materiales. Los reactivos de aquí no son tan complicados, de hecho son muy, muy generales. Contemplen la parte económica, contemplen las características políticas, así como yo se los enseñé, la organización social, siempre váyanse en esos cuadrantes. ¿Cómo se organizaban políticamente? ¿Qué tipo de gobierno había? La economía, cuáles eran las actividades que les permitían poder aprovechar mejor su entorno para satisfacer sus necesidades y producir bienes. La sociedad, cómo estaban constituidos, si era una sociedad igualitaria, basada en redes de parentesco o divisiones sociales, que dependiendo del estrato social era lo que te dedicabas. Y también hay algunas cuestiones culturales como la religión. Es bien bonito estudiar estos temas a partir de los mitos. Ojo con los documentales que busquen en YouTube para hacer esto. Reitero, los documentales son una buena referencia, pero no les soluciona la vida. Y muchos documentales están bien torcidos. Dicen tontería y media para no decir la palabrota. ¿Sale? Así es que tienen que tener mucho cuidado y mucho criterio. Y mi recomendación para historia siempre es mi guía, porque esa es la que atiende sus necesidades, la historia mínima de México para ir complementando, y si son más visuales, un documental, pero chequen quién hace esos documentales. Por ejemplo, la UNAM tiene muy buenos documentales sobre la historia de México. En unos momentos, bueno, no en unos momentos porque no va a dar tiempo, pero como por ahí de las 7 les voy a enviar 2 documentales, igual ahorita, no sé si me da tiempo, ahorita se los mando, que me gustaría que los vieran para mañana, porque hace referencia a 3 personajes muy interesantes de la conquista de México, que son muy contrastantes. Gonzalo de Guerrero, un náufrago español, que le gustó tanto la cultura maya que se quedó a vivir entre ellos, se casó con una maya, padre del mestizaje, y murió peleando contra los españoles. Es una historia pero padrísima la de este güey. Malintzin, que bueno, también ha sido vilipendiada y bueno, tiene una imagen muy negativa en el imaginario mexicano, pero que resulta ser una mujer muy atractiva, en tanto que sobrevive no solamente a las vicisitudes del entorno indígena, sino también al español. O sea, no, es una mujer que, bueno, a mí en lo personal me atrae muchísimo. Y Hernán Cortés, que no soy fan de los conquistadores, pero fue una persona sumamente inteligente, con un colmillo brutal y que bueno, es una figura interesante. Pero no podemos dejar de lado a los colectivos, es decir, los grupos humanos que en determinado momento acogieron a Gonzalo,
le regalaron a Malinche a los españoles o se aliaron a Cortés. El personaje tiene que ser un pretexto para conocer a esas sociedades. Y ahí lo rico de la historia. ¿Sale? Si es que tampoco no se vayan con esta cuestión de que la historia se escribe en términos individuales. Para nada, nunca. Podemos hacer biografías, pero siempre pesa lo colectivo. No de a gratis, la historia se define como la ciencia que estudia a los hombres a través del tiempo. Y me parece eso mucho más provechoso porque me permite identificarme con lo que estoy estudiando. No me es algo ajeno o incluso distante, al contrario, ¿no? Conocer otras sociedades me permite conocerme a mí mismo y creo que eso es algo padrísimo. ¿Sale? Bueno, chicos, ¿cómo se sintieron en esta primera clase? ¿Qué les pareció? Sí, Me pareció Emilio. muy interesante. Muy Sí, bien. también igual me pareció muy interesante todo. No me aburrí ni nada. Siempre los temas eran muy interesantes y pues no los contabas aburridos, ni mucho menos, ni hacías tediosa la clase. Gracias, gracias, gracias. Rubí, Joali, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron? Muy bien, profe. Todo bien. Perfecto, dirijillo. Pues bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. A razón de lo que digan sus compañeras, vemos si nos vemos mañana. Porfa, traten de ponerse de acuerdo y procuren, sin forzar la situación, decidirlo a la brevedad para que también sus compañeros lo consideren, ¿sale? Creo que es importante tomar en cuenta las necesidades de todos, puesto que somos un grupo. ¿Sale? Sí, sí. Mi recomendación es que lo platiquen entre ustedes. Reitero, es una decisión de las chicas porque esto es de las mujeres. A nosotros nos toca apoyarlas en lo que ellas plantean. Y si lo deciden, nos vemos mañana. Es más, estaba pensando mientras daba la clase y creo que en congruencia a lo que les comenté en un principio, pues la clase de mañana, se aplique o no se aplique, pues va de regalo, ¿sale? No se las voy a cobrar. ¿Ok? Entonces, eso se los dejo en apoyo a lo que se está haciendo. Así que me trepo al tren. Y pues queda el hecho de que sea su decisión. ¿Sale? Cuídense mucho y nos estamos viendo, ojalá el día de mañana, bueno, el día de mañana tal vez, si no el miércoles. Voy a quedar al pendiente de lo que decidan. ¿Sale? Échenle muchas ganas y que tengan bonita tarde. Ahorita les paso esos documentales que están buenísimos. Cuídense mucho. Gracias igualmente, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. Gracias, hasta luego. Bye, Dayana.